Buenas tardes, bienvenidos a nuestra catequesis semanal. Nos encomendamos a San José, nuestro maestro, nuestro guía. Vamos a continuar con nuestra catequesis de los sacramentos. Y nos pedimos al Señor que nos ilumine, que nos asista. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si recordamos, hace una semana hacíamos alusión a los sacramentos y hablábamos de los sacramentos de la iniciación cristiana. Bautismo, confirmación, penitencia y comunión. Y hablamos de cómo el sacramento era la manifestación de Dios en cada uno de nosotros a través del sacramento. Esa epifanía donde Dios entraba en contacto personal. Me han hecho muchos comentarios sobre lo que decía del sacramento del bautismo. Y me decían de lo importante que es que nosotros tomemos conciencia de nuestro ser de bautizados, de nuestro ser cristiano. Porque desafortunadamente nosotros podemos tener muy buenas estadísticas de los millones que estamos bautizados. Pero de esos millones, ¿cuántos estamos tratando de vivir como bautizados? Muchos están ahí simplemente. Ahora, cuando miremos el sacramento de la confirmación, que es el que vamos a tratar en este día, es bueno que pensemos un poco en lo que el Papa Francisco decía sobre este sacramento. Vamos a leer el resumen de esa catequesis que él dio sobre el sacramento de la confirmación y nos vamos a detener en dos o tres cositas muy puntuales. Decía, en esta catequesis sobre los sacramentos nos detenemos en la confirmación, que se entiende en continuidad con el bautismo, el cual está vinculado de modo inseparable. Estos dos sacramentos, el bautismo y la confirmación, juntamente con la Eucaristía, forman ese gran paquete, podríamos decirlo así, que llamamos nosotros la iniciación cristiana. En él somos introducidos en Jesucristo muerto y resucitado y nos convertimos en nuevas criaturas y miembros de la Iglesia. He aquí por qué en los orígenes de estos tres sacramentos se celebra un único momento, al término del camino catecumenal, que normalmente se celebra en la vigilia pascual. Es una preparación larga, sobre todo para lo que son los adultos. Son varios años de preparación para esa gran celebración y es la inserción gradual en la comunidad cristiana. Llamamos al sacramento de la confirmación el sacramento de la unción o también del sagrado crisma. Recordemos que el crisma es un óleo con el cual se consagra.
Y allí somos conformados con el poder del Espíritu Santo a Jesucristo, quien es el único auténtico ungido, el Mesías, el Santo de Dios. El término confirmación nos recuerda luego que este sacramento aporta un crecimiento de la gracia bautismal que nos une más firmemente a Cristo. Conduce a su realización nuestro vínculo con la Iglesia. Nos concede una fuerza especial del Espíritu Santo para difundir y defender la fe, para confesar el nombre de Cristo y para no avergonzarnos nunca de su cruz. Por esto es importante estar atentos para que tanto los niños como los muchachos reciban este sacramento. Todos nosotros estamos atentos al bautismo y esto es bueno, pero tal vez no estamos muy atentos a que reciban la confirmación. El Papa Francisco hacía un llamado muy concreto, o ese día hacía un llamado muy concreto, sobre todo a los padres. Se esmeran mucho por el bautismo. Y algunos incluso, podríamos decir, se esmeran por la comunión. Pero de ahí no. Y lo tenemos como experiencia en nuestras mismas parroquias. ¿Cuántos de los que hacen la comunión siguen el proceso de la confirmación? Muy pocos. Siempre se ha dicho que el sacramento de la confirmación es el sacramento de la mayoría de edad en la fe. Entonces, muchos fuimos muy pequeñitos confirmados. Yo tenía 4 años cuando me confirmaron, yo no me acuerdo de eso. Luego eso fue cambiando y hace algunos años llegó una petición desde el mismo Vaticano para que la confirmación fuera disculpen que no sé qué pasó, pero voló por los aires el móvil. Espero que siga ahí funcionando. Entonces se pidió que la confirmación se diera a partir de los 15 años. ¿Para qué? Para que ya hubiera cierta madurez en la persona y fuera consciente de lo que quería confirmar, que por eso se llama confirmación, confirmar la fe que papás y padrinos le habían regalado en el bautismo y que con su ejemplo y testimonio pues, había participado ya de la penitencia y de la comunión. Hace algunos años dieron libertad porque algunos decían que era mejor confirmar antes de la comunión porque por lo que está pasando hoy en día, que no quieren, después de la comunión, volver a catequesis. Entonces, aquí se está cogiendo la costumbre de que son 3 años de preparación a la comunión y en el segundo año los confirma. No hay madurez, porque si para hacer la comunión muchos no saben, porque no se preparan, no porque no tengan la catequesis, sino porque ellos no estudian, van por obligación a la catequesis, no le ponen ningún cuidado, la gran mayoría. Entonces, no hay una verdadera preparación allí. Y de todas maneras se confirman y sin saber ni las oraciones, sin saber nada. Por eso están confirmando ahora antes, para que puedan tener. En muchos países, sobre todo en América, ya es obligatorio para yo poder ser padrino o de bautismo, de confirmación o de boda o lo que sea, tengo que estar confirmado. Aquí parece que van a sacar esa resolución
va a ser obligatorio, pero nos encontramos con el problema de que muchísima gente no está confirmada. Entonces nos encontramos con el pero de... Nosotros ya empezamos a preguntar en nuestras parroquias, venga, ¿usted para ser padrino de bautismo ya está confirmado? No. También nos decimos, de los 2 padrinos, que uno al menos esté confirmado. Pero llegará el día en que no. Y entonces tendremos allí también un freno grande. Y no es que, es que la iglesia está poniendo tantos requisitos, que es que por eso la gente se está yendo. No, es que las cosas no tienen que ser así, como a la carta, libre. No. Tenemos que tener cierta responsabilidad y cierta madurez en la fe. Entonces, es bueno tener eso en cuenta. Continuamos leyendo lo que el Papa nos decía en esa catequesis de la confirmación. De este modo quedarán a mitad del camino y no recibirían el Espíritu Santo, es decir, aquellos que se bautizan y ya nunca más reciben un sacramento, que es importante en la vida cristiana, porque nos da la fuerza para seguir adelante, el Espíritu Santo, que se recibe de una forma mucho más grande en el sacramento de la confirmación. En todos los sacramentos recibimos la acción del Espíritu Santo, pero el sacramento del Espíritu Santo como tal lo llamamos al sacramento de la confirmación. Pensemos un poco, cada uno de nosotros, ¿tenemos de verdad la preocupación de que nuestros niños, nuestros chavales reciban la confirmación? Esto es importante. Y así, vosotros en vuestra casa tenéis niños y muchachos que aún no lo han recibido y tienen la edad para recibirlo. Haced lo posible para que lleven a término la iniciación cristiana y reciban la fuerza del Espíritu Santo. Es muy importante, recalca el Papa Francisco. Naturalmente es importante ofrecer a los confirmandos una buena preparación que debe estar orientada a conducirlos hacia una adhesión personal a la fe en Cristo y a despertar en ellos el sentido de pertenencia a la Iglesia. Es mucho más grande cuando yo soy consciente de lo que estoy recibiendo y sé qué es lo que quiero recibir, porque es mucho más fácil para transmitir. La confirmación, como cada sacramento, no es obra de hombres, sino de Dios, quien se ocupa de nuestra vida para modelarnos a imagen de su Hijo, para hacernos capaces de amar como Él. Lo hace infundiendo en nosotros su Espíritu Santo, cuya acción impregna a toda la persona y a toda la vida, como se trasluce en los 7 dones que la tradición, a la luz de la Sagrada Escritura, siempre ha evidenciado. Estos 7 dones, dice el Papa, no quiero preguntaros si sabéis cuáles son los dones, si lo recordáis. Muchos dirán, sí me lo sé. Pero hago alusión a sus nombres. ¿Cuáles son estos dones? Sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Y estos dones nos han sido dados precisamente con el Espíritu Santo en el sacramento de la confirmación. A estos dones quiero dedicar mucho más adelante otra catequesis cuando termine todos los sacramentos, dice el Papa. Cuando acogemos el Espíritu Santo en nuestro corazón y lo dejamos obrar, Cristo mismo se hace presente en nosotros y toma forma en nuestra vida. A través de nosotros será Él, Cristo mismo, quien reza, perdona, infunde esperanza y consuelo, sirve a los hombres, se hace cercano a los necesitados y a los últimos, crea comunión, siembra paz. Pensad cuán importante es esto por medio del Espíritu Santo. Cristo mismo viene a hacerse todo esto entre nosotros y por nosotros. Por ello es importante que los niños y los muchachos
reciban el sacramento de la confirmación. Queridos hermanos y hermanas, recordemos que hemos recibido la confirmación, todos nosotros. Recordémoslo ante todo para dar gracias al Señor por este don y luego para pedirle que nos ayude a vivir como cristianos auténticos, a caminar siempre con alegría conforme al Espíritu que se nos ha dado. Ojo con los dones. 7. Sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Y hago un comentario sobre el temor de Dios. No es miedo a Dios, que muchos tienen esa idea. A Dios no hay que tenerle miedo, porque Dios es amor. El temor, cuando decimos temor de Dios, yo tengo temor de Dios, es respeto a Dios. Es saber que es algo tan grande que por respeto no me atrevo ni a mirarlo, no me atrevo ni a hablarlo. Por eso muchas veces la actitud en la oración, cuando Jesús pone en el Evangelio el fariseo y el publicano en el templo orando, hace alusión de aquel que es soberbio, está erguido, le da gracias a Dios porque Él es muy bueno, porque hace obras de caridad, porque está por encima de los demás y se compara con los otros que los ve muy pecadores. Y ve el otro que es pecador, agacha la cabeza, no se atreve a mirar, el Señor le dice, perdóname porque soy pecador. Ese es el verdadero temor de Dios. Esa es la actitud. ¿Cuántos son los frutos del Espíritu Santo? De pronto no sabemos más fácil los dones, que son 7. Pero los frutos son 12. 12 y son los siguientes: caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad, bondad, benignidad, mansedumbre, fe, modestia, continencia, castidad. Esos son los frutos del Espíritu Santo. Los dones y los frutos los tenemos que pedir. Así como yo le tengo que pedir al Señor todos los días que me dé esa capacidad de perdonar, que me dé la capacidad de amar. Porque no es amar como nosotros decimos que amamos, no, es amar como Dios nos ama. Y eso lo tenemos que pedir. Para que el Señor entre en nosotros y nos transforme. El saber aceptar al otro, eso lo tenemos que pedir. Pues lo mismo, pidamos los frutos y pidamos los dones. Teniendo los dones, tendremos los frutos. Y es bueno que pensemos en esto. Los 3 primeros, caridad, gozo y paz, perfeccionan el alma para que aprendamos a amar a Dios. Y al amar a Dios, estamos amando a nuestros hermanos. La paciencia y la longanimidad perfeccionan el alma para superar adversidades interiores y exteriores de nuestra vida. Bondad, benignidad, mansedumbre y fe perfeccionan el alma en orden al prójimo. Y por último,
modestia, continencia y castidad. Perfeccionan el alma frente a las pasiones y concupiscencias. La longanimidad es la relación entre perseverancia y constancia de ánimo frente a los obstáculos y las adversidades. Eso es lo que le tenemos que pedir nosotros al Señor, para que perseveremos, para que no perdamos nuestra fe y seamos capaces de superar las situaciones adversas. Benignidad es el comportamiento ejemplar en todo cristiano, la gracia, la ternura y la compasión. Ser benigno con el otro, aprender a aceptar al otro, tener caridad con el otro. La continencia es el don de la abstinencia dado por Dios. Y cuidado, que nosotros podemos pedir el don de la abstinencia, pero eso no quiere decir que no tengamos deseos. Yo puedo tener el deseo, pero pido la abstinencia. Es como cuando se tiene la tentación y uno no cae en el pecado de la tentación. Está la tentación ahí y ya. Yo creo que si nosotros ya estamos confirmados, pidámosle al Señor que nos regale esos dones y esos frutos y que los podamos tener siempre a flor de piel para poder nosotros vivir nuestra vida de bautizados, de cristianos. El sacramento de la confirmación normalmente está reservado al obispo por la multitud de personas que se confirman, por la misma situación que vivimos hoy. Pues el obispo delega al vicario general o algún vicario para que lo supla en las confirmaciones. Ahorita, por lo de la pandemia, aquí en nuestra diócesis, el obispo dio potestad a los párrocos para que pudieran confirmar, porque ya no podíamos hacer las ceremonias donde eran 30, 40, 50 o más los que se iban a confirmar. Entonces, como tienen que ser grupos tan pequeños, era mucho más difícil para que ellos se pudieran desplazar, pues el obispo o el vicario, o los vicarios. Entonces, autorizó a los párrocos para que puedan hacer los grupos pequeñitos e ir confirmando semanalmente. No olvidemos el sacramento de la mayoría de edad, de la madurez en la fe, el sacramento del Espíritu Santo. Antiguamente se tenía en este sacramento, se le da una palmada aquí al niño. Ahora no. Entonces lo que se da es la paz. La paz que el Espíritu Santo da. Recordemos los evangelios de la primera semana de Pascua, las apariciones de Jesús resucitado. Siempre daba la paz.
y les decía, recibir el Espíritu Santo. Ya en 2 o 3 semanas tenemos la fiesta de Pentecostés, la fiesta del Espíritu Santo. Ya va siendo hora que empecemos a prepararnos. Y aquellos que tenemos la devoción de hacerle la novena al Espíritu Santo, hagamos la novena al Espíritu Santo. Pidámosle que nos regale sus dones, sus frutos, para que sintamos el gozo, la alegría de ser cristianos. Yo creo que, a un grosso modo, hemos visto este sacramento, pidiéndole al Señor para que Él nos mantenga firmes en nuestra fe, a pesar de tantas circunstancias, que no perdamos la fe. Nuestra fe no puede estar puesta en hombres. La iglesia es humana y divina a la vez, y como humana peca, es débil, tiene defectos, pero es divina y está sostenida por el Espíritu Santo. No dejemos que los pecados, los errores, las debilidades de los hombres nos hagan perder nuestra fe. Porque nuestra fe no puede estar puesta en hombres, tiene que estar puesta en Dios. Y eso es lo que nos tiene que animar a nosotros. Puede que a mí me guste más este cura que aquel otro, este papa que aquel otro. Es independiente. Porque yo no creo en ellos. Yo creo en Dios. Y yo hago parte de la iglesia como bautizado. La iglesia no es el papa, los obispos y los curas. La iglesia somos todos los bautizados. Entonces, cuando yo critico a la iglesia, tengo que tener mucho cuidado, porque me estoy criticando a mí mismo. Porque yo hago parte de la iglesia. El problema es que siempre nosotros buscamos a quién echarle la culpa. Pero tan culpable es el otro como lo soy yo. Cuando yo vea el error, la debilidad, el pecado de otro dentro de nuestra iglesia, lo que tengo que hacer es orar por esa persona o por esa situación que se está viviendo en concreto. No critiquemos. Pongámoslo en oración. ¿Qué sucedió esto en tal parte? Pongámoslo en oración. ¿Qué se dijo esto? Pongámoslo en oración. No juzguemos. Somos iglesia. Y el Espíritu Santo está en nosotros. Actuemos como tal. Una feliz tarde para todos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.